Hoy me siento capaz de relatar esta experiencia traumática porque creo firmemente que nadie debería pasar por el horror del acoso. Los padres tienen la responsabilidad de proteger la salud y el bienestar de sus hijos, y esta historia es un llamado de alerta para ellos. Cuando era niña, solía asistir a la iglesia de mi ciudad y participaba en un grupo de jóvenes de la comunidad, al que también acudían la mayoría de los niños del lugar. Todo comenzó cuando uno de los pastores de la iglesia empezó a ofrecernos talleres sobre diferentes temas. Este hombre era extraño, y su atención hacia nosotros resultaba incómoda. Siempre me decía lo bonita que era, y me llamaba su muñequita. Cuando mis padres no estaban cerca, intentaba saludarme con besos, incluso llegando a besarme en el cuello, lo cual me resultaba demasiado extraño para mi corta edad. Además, me abrazaba de una manera que no era apropiada y llegaba a tocarme el trasero en varias ocasiones. A pesar de sentirme incómoda, no decía nada porque mis padres lo apreciaban mucho y eran muy afines a él. Además, tenía miedo, ya que en ocasiones llegó a decirme que las niñas buenas, las que Dios amaba, eran aquellas que le prestaban atención a él. La única forma en que lograba protegerme era escondiéndome detrás de mi padre, tratando de evitar cualquier interacción con él. Más tarde, cuando fui un poco mayor, decidimos unirnos y contarle a nuestros padres lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando finalmente nos alejaron de ese hombre. Nuestros padres estaban furiosos y cortaron todo contacto con la iglesia. Sin embargo, hasta el día de hoy, seguimos inmersos en un proceso judicial, ya que aún hay víctimas que no están listas para hablar, pero cuyos testimonios son fundamentales para el caso. Este episodio dejó secuelas profundas en mi vida y en la de muchas otras personas. Pero al compartir nuestra historia, espero crear conciencia sobre la importancia de proteger a los más vulnerables y de no permitir que el abuso y el acoso pasen desapercibidos en ninguna comunidad. Las ferias siempre fueron una gran tentación para mí. Desde niña, me encantaba recorrer los mercados de pulgas y los lugares donde se vendieran productos de segunda mano. Por eso, cuando inauguraron una nueva feria cerca de mi casa, no pude resistir la curiosidad y decidí asistir. Esta feria estaba ubicada en una casa muy peculiar, de aspecto antiguo y algo descuidado. Pero a pesar de su apariencia, cada semana ofrecía una gran variedad de mercancías, en excelente estado. Sin embargo, lo que hacía que esta feria fuera aún más peculiar era el hombre mayor que la atendía. Desde el primer día, me trató con una amabilidad exagerada y una atención especial, que en ocasiones me resultaba incómoda. Siempre intentaba entablar conversación conmigo, elogiando mi presencia y mostrando un interés excesivo en mi vida. Aunque al principio lo tomaba con calma, pensando que tal vez se sentía solo y encontraba en mí una especie de compañía. Con el tiempo sus actitudes empezaron a sobrepasar los límites de lo aceptable. Recuerdo claramente el día en que cruzó la línea. Mientras revisaba un objeto en uno de los puestos, el hombre se acercó a mí y, sin previo aviso, pasó su mano por mi rostro, como si estuviera limpiando algo que supuestamente tenía en él. Aquel gesto me dejó petrificada, con una sensación de incomodidad y vulnerabilidad que me invadió por completo. No supe cómo reaccionar en ese momento, pero supe que no podía tolerar más aquellas muestras de familiaridad indeseada. Decidí alejarme de aquel lugar y evitarlo a toda costa. Cambié de ruta para evitar pasar por allí y, cuando no tenía más opción que hacerlo, lo hacía con una sensación de angustia y precaución. Sin embargo, incluso mis precauciones no fueron suficientes para evitar un encuentro desagradable. Una tarde, al salir de la escuela casi al anochecer, me vi obligada a pasar por aquel lugar. Siguiendo mi rutina, elegí caminar por la otra vereda para evitar el puesto del hombre. Pero de repente emergió de entre los árboles y me bloqueó el paso. Su mirada era penetrante, como si estuviera escudriñando cada detalle de mi persona. «Te he estado esperando», me dijo con una sonrisa que heló mi sangre. «He estado observando tus movimientos durante semanas y preguntando por ti en el vecindario». Su confesión me dejó sin aliento, con la certeza de que algo estaba terriblemente mal. Sin darle tiempo a reaccionar, salí corriendo de allí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero esa huida solo pareció empeorar las cosas.
A partir de entonces, el hombre parecía seguirme a todas partes, como si estuviera decidido a no perderme de vista. En cada encuentro, sus palabras resonaban en mi mente. Ya no te veo pasar por allá. Desesperada, acudí a la policía en busca de ayuda, pero su respuesta fue decepcionante. Me dijeron que no podían hacer nada, que todo podría ser simplemente coincidencias. Desde entonces, mi vida se ha convertido en una constante lucha por evadirlo y mantenerme a salvo. Cambio de ruta constantemente, evito salir a lugares públicos y vivo con el constante temor de encontrármelo nuevamente. A pesar de todos mis esfuerzos, aquel hombre parece empeñado en hacerme sentir su presencia en cada esquina. La experiencia más aterradora de mi vida ocurrió cuando era apenas una adolescente. A esa edad, uno está apenas empezando a entender el mundo que lo rodea, y yo no era la excepción. Aunque vivía en un lugar donde el acoso verbal callejero era algo común, nunca había sentido el peso de su impacto hasta ese día. Recuerdo claramente la sensación de miedo que me invadía mientras caminaba por las calles, rumbo a una cita con mi odontólogo. A mis 16 años, estas citas eran rutinarias debido a un problema en mi dentadura que intentábamos corregir. Normalmente, mis padres me acompañaban, pero en esa ocasión, ninguno de ellos pudo hacerlo debido a compromisos previos, así que me vi obligada a enfrentar el trayecto sola, utilizando el transporte público, un medio que rara vez frecuentaba. Había escuchado historias sobre las experiencias de otras mujeres en situaciones similares, pero nunca imaginé que me tocaría vivirlo en carne propia. En una de las paradas, un tipo subió al autobús y casi de inmediato fijó su mirada en mí. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez me estaba confundiendo con alguien más, pero su mirada intensa me hizo sentir incómoda. Intenté desviar la atención hacia cualquier otro lugar, pero él seguía allí, como si estuviera hipnotizado por mi presencia. La sensación de incomodidad creció dentro de mí, convirtiéndose en un nudo en el estómago que se negaba a desaparecer. Decidí bajar del autobús en la siguiente parada, buscando desesperadamente un poco de alivio. Aunque aún faltaban varias cuadras para llegar a mi destino, prefería caminar a seguir soportando la mirada penetrante del extraño. Pero mi intento de escapar fue en vano, ya que el extraño también bajó en esa parada. Su presencia se hizo aún más inquietante cuando comenzó a seguirme de cerca, sus palabras llenas de una mezcla de arrogancia y agresión. «¿Por qué estás sola?», me gritaba, como si fuera su derecho cuestionar mi elección. «Déjame acompañarte», insistía, como si su compañía fuera un regalo que yo debería aceptar con gratitud. A pesar de mi creciente temor, mantuve la compostura y seguí caminando como si nada ocurriera, tratando de llegar a mi destino lo más rápido posible. Me negué a ceder ante él, concentrándome en el objetivo final: llegar a salvo a mi destino. Al llegar al consultorio, un suspiro de alivio escapó de mis labios al darme cuenta de que había dejado atrás al extraño acosador. Durante un breve momento, pude permitirme sentir un poco de calma, creyendo que finalmente estaba a salvo. Sin embargo, esa sensación de seguridad fue efímera. Poco menos de una hora después, mientras estaba en la sala de espera del consultorio, escuché el sonido de las puertas del edificio, interrumpiendo el silencio de aquel lugar. Mi corazón se hundió en mi pecho cuando reconocí la voz de aquel repugnante sujeto, que había logrado seguir mi rastro hasta ese lugar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras lo escuchaba hablar con la recepcionista. El extraño solicitó una consulta con el dentista, pidiendo ser atendido también. Para mi sorpresa, la recepcionista accedió sin objeciones, como si no hubiera nada inusual en esa solicitud. Un lugar se liberó antes de mi turno y se lo asignaron a él, mientras yo esperaba con creciente ansiedad. Finalmente, cuando el hombre se retiró del consultorio, llegó mi turno. Entré con nerviosismo, tratando de ignorar el recuerdo de su presencia acechante. Pero mi miedo se intensificó cuando la dentista, con una expresión preocupada en su rostro, me dijo algo que heló mi sangre. Dijo que las amalgamas que traía aquel tipo solo las realizaban en prisión, y que era notorio que se había fijado en mí, pues le hizo demasiadas preguntas sobre mi persona. En mi siguiente cita, decidí ir acompañada por mi madre, quien ya estaba al tanto de lo que me había ocurrido. Pero mi intento por encontrar seguridad se vio frustrado cuando nos topamos nuevamente con el mismo individuo en el consultorio. Esta vez, mi madre no dudó en enfrentarlo, su voz resonando con furia mientras lo encaraba y lo acusaba de su comportamiento.
Llamó a la policía, desafiando al hombre a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su valentía fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que había consumido mi vida desde aquel encuentro traumático. El extraño, sorprendido por la determinación de mi madre, optó por la retirada, huyendo del lugar antes de que llegara la policía. Esa fue la última vez que lo vi, pero las secuelas de aquel incidente perduraron mucho tiempo después. La paranoia se convirtió en una compañera constante, acechándome en cada esquina y sombra, recordándome que el peligro siempre está al acecho. Aunque el tiempo ha pasado, las cicatrices emocionales siguen latentes, recordándome que la lucha contra el acoso callejero es una batalla que aún no ha terminado.